¿Crees que YouTube ha continuado el legado de la televisión? ¿Lo ha empeorado o lo ha mejorado? Yo creo que sigue en el ritmo de la televisión. Antes he estado viendo un vídeo que has colgado sobre el tema de Alcácer con Mauricio y con el otro, ¿cómo se llama este tío que tiene el canal? ¿Perdón? Miguel Ricart. Sí, Miguel Ricart, y el que lo entrevistó, ¿cómo se llama? Manuel Jiménez, del Rincón del Disidente, ¿no? Sí, el del Rincón del Disidente. He visto eso y tal como estaba tratado, a mí me ha recordado los programas del Corazón, de la tele, ¿no? Del Sálvame y este tipo de cosas. Es decir, a mí me gusta llamarlo choni salseo. Es un choni salseo completo, vamos, es decir, absolutamente completo, ¿no? Y sí. Bueno, por citar otra vez el tema de Alcácer, y aquí vamos a acabar con él, verás que Mauri, que abrió un canal, a mí me extrañó que abriera el canal, ¿no? Dije, joder, qué bien. Ni lo conocía, porque yo conocía a Mauri. ¿Sabes por qué abrió el canal? No sé, a ver. Pues ¿por qué? Porque en la entrevista de Manu con Miguel Ricart, esa última que salió en la que era el final de Alcácer, decidió Miguel Ricart acusar a Mauricio de ser uno de los que iba en el coche también. Sí, eso ya lo había acusado antiguamente, sí. Vale, sí, pues sí. esa fue la razón por la que él salió, se hizo un canal y salió a defenderse. A decir a defenderse, porque Sí. Él por eso nunca ha sido condenado y en principio, a priori, no tendría por qué tener nada que ver con el caso. Cuando hablamos de tema de Alcácer ya tratamos todo ese tipo de temas con el tema de Mauri, ¿no? Es decir, y de hecho Mauri contó en su canal, yo lo vi, porque además iba con el rollo y con el lema de lo que realmente ocurrió el día de la fuga de mi hermano, es que ahí lo que hace es confirmar todo lo que os conté a vosotros, ¿vale? Es decir, que fue lo que nos contaron a nosotros en la casa en ese momento. Que fue verdad que Antonio se fugó de esa casa. Era verdad que estaba allí, eso lo contó él, lo contó Kelly, lo contó toda la familia, nos lo contó toda la familia en ese momento, al día siguiente de la fuga. Es decir, que nosotros no nos presentamos allí 8 años más tarde, ni 10 años más tarde, ni cosa por el estilo, a entrevistar a los ingleses. Estábamos en caliente, ¿vale? Y es algo que la gente no tiene en consideración, en un sentido, ¿no? Está claro. Y los que estuvimos allí en caliente en esos momentos no es lo mismo que investigar el tema, investigar entre comillas, 20 años después, ¿no? O 30 años después, como está sucediendo ahora con cantidad de youtuberos y demás, ¿no? Que a mí me producen risa, ¿no? Da muchas visitas. ¿Piensas que los criminólogos pierden credibilidad en el momento en el que son contratados por una de las partes, como pueden suceder también con los forenses? Claro, por supuesto. Desde mi punto de vista pierden credibilidad desde el principio ya por el hecho de ser criminólogos, ¿no? Pero auténticamente ya directo. Pero si además los contrata alguien, está claro que tienen que seguir las tesis que les plantea quien les contrata, ¿no? Eso es lo que pasó con el forense de Alcácer, ¿no? Con el que nosotros, sí, cuenta pelos yo, lo digo en el libro, ¿no? En el libro. Nosotros lo llamamos así. Frontela, Cuentapelos Yo, que como sabrás después se ha columpiado en el tema de Iker Jiménez diciendo que iba a sacar toda la verdad y no sé cuántos y nada, ahí no se ha sacado nada. Vamos a olvidarnos ya de ese tema, ¿no? Del tema del Alcácer. No, pero Frontela ha estado en muchísimos otros casos siempre como segundo forense diciendo que el primero lo ha hecho todo mal, no solamente en el caso. Ya, pero los forenses oficiales lo que hicieron es un trabajo callado y profesional. Ya está, se acabó. Además, fueron 7, ¿no? Me parece recordar que eran 7 o 6. 7 forenses los que hicieron el trabajo. Es decir, tienen que ser muy chapuzas los 7 profesionales, ¿no? Peritos, son peritos judiciales además. O sea, quiero decirte, ¿quién se puede imaginar que 7 forenses han metido todos la pata en los años 90 con los medios que tenían y que Frontela es el único que tiene la verdad? Pues la gente que cree en las teorías de tu conspiranoicas, está claro, sí. Y te vuelvo a repetir que es que el sacar tesis extrañas y demás sobre cualquier crimen es algo que te gusta de hacer a eso que yo llamo frikis, ¿no? De la cosa de los sucesos. Y lo digo porque yo he sido periodista de sucesos durante 17 años, ha muerto por semana. O sea, he hecho muchos muertos. Sí. Y claro, hacer un muerto no significaba solamente hablar con la familia, significaba hablar con nuestros contactos en la policía, con abogados criminalistas que eran contactos nuestros y con los
fundamentalmente con los profesionales de la policía que eran expertos en homicidios, ¿no? De la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y entonces, esas cosas nos hicieron ser bastante escépticos con respecto a otras tesis después que vienen de gente de fuera, y más si esas tesis vienen después de 30 años, 25 años o demás, ¿no? Y se han metido, que tenían entonces 5 añitos cuando ocurrieron los hechos, que nosotros vivimos en vivo, y que después ellos se han metido en el tema como si fueran los súper expertos de este. A mí me habría, igual que te dije que me habría sido fácil saltar desde la aventación de Kelly hasta donde saltó Anglés, te digo que a mí me habría costado entonces, siendo joven, haber saltado eso en la madrugada, ¿entiendes?, para fugarme de allí. Porque desde el muro por dentro tenía como 1,5 metros más o menos que podía haber saltado, pero es que después tenía que saltar casi 4 metros hasta abajo, ¿vale? O sea, si te metes una hostia de la hostia, si saltas así, y luego, ¿dónde vas? Llegamos a plantear también, porque aquella es una zona de chalés de mucho extranjero, llegamos a plantearnos también como otra tesis que hubiera podido saltar por ahí y que... Pedro, me entran ganas de llamarte friki, porque en este caso no te has puesto de parte de la versión oficial. En muchas ocasiones no nos pusimos de parte de la versión oficial. Y en el tema de Alcácer tampoco nos pusimos de parte de la información oficial, ¿no? Eso sí, sabíamos nosotros, porque ya os lo expliqué entonces, que la policía y la Guardia Civil son las fuentes más fiables en todo esto. También pueden cometer errores, evidentemente, pero porque hemos hecho también temas donde han cometido errores y los hemos denunciado también en la revista. O sea, que hemos hecho temas que también hemos denunciado esa falta de celo en la policía para investigar determinadas cosas, ¿no? En algunos muy limitados casos. Pero con el tema de Gloria Martínez estábamos basados también en información de la Guardia Civil. O sea, la Guardia Civil nos pasó lo que había declarado el informe oficial de lo que había declarado las 2 enfermeras, de las inyecciones que le habían metido, de la tesis que dieron de por dónde se había fugado, de que una de las chicas le dijo a la otra: no, yo me tengo que ir a no sé qué, vigila a Gloria, y Gloria fue cuando se le fugó, que gritan allí en la noche: Gloria, Gloria, no te vayas. Todo eso parece que es un montaje absoluto, ¿no? Ya nos pareció entonces que era un montaje absoluto aquello que estaban diciendo. Pero tú no te lo tragaste, pero sin embargo la Guardia Civil parece que sí que se lo tragó, porque no registraron dentro de la clínica como veríamos normal bajo esas... Pero claro, una investigación hay que hacerla desde el principio, sí, que fue lo que ocurrió en Alcácer, ¿vale? En Alcácer fueron a la casa de Anglés porque encontraron el volante médico, ¿no? Entonces fueron a por alguien de la casa de Anglés, a por Enrique, ¿no? Fueron a por Enrique. Sí. Claro, ahí fueron rápidos, porque todo los más media de la época estaban presionando con el tema de Alcácer desde que desaparecieron las niñas, ¿no? Pero con el tema de Gloria Martínez, no. El tema de Gloria Martínez lo levantamos nosotros en Interview. O sea, quiero decirte que después se haría, pero ha sido menos conocido y menos famoso ese tema que el de las niñas de Alcácer, ¿no? Sí. Claro. Entonces, muchísimo menos. Con el Internet ha tenido una especie de como la gente se ha obsesionado mucho con Alcácer, luego ya quedaban otros crímenes de la Comunidad Valenciana, entre el que se encontraba y también la revelación de Alfonso Calvé en el programa del Mississippi. De repente la gente conectó, coño, que era el gobernador civil de Alicante en el momento de la desaparición, y además tenía acciones en Zopito S.A., ¿no? Que añadió un halo de misterio sobre la figura de Calvé. Sí, ya te conté ayer que el hecho de que Calvé tuviera alguna pequeña participación en la clínica Torre de San Luis no tiene nada que ver en absoluto con la desaparición de Gloria. O sea, porque eso ya lo que implica es que sí tuvo que ver, y después y luego lo cita Juan Ignacio Blanco y demás en el tema de Alcácer, porque era un violador de niñas, ¿no? Junto con otro, o cogía niñas para que la violara gente importante y tal. Sin filmarlas, junto con el productor Bermúdez de Castro y el político Luis Solana. Exactamente. Todo eso está probado. Francisco Laína también. Francisco Laína. Sí. Y todo eso se probó entonces que no era cierto, ¿no? No era cierto.
Interview, de hecho, publicó acerca sobre la farsa del Clan de la Moraleja. Claro, lo publicamos en Era Interview. todo Moisés Domínguez, que se la había jugado estos tres y que buscó una manera de... En el capítulo de Memorias de un reportero indecente que dedico al tema de Alcácer, ahí lo explico cómo fue el tema de la moraleja, en el momento, el por qué se hizo eso así. Todo eso sumado, yo doy 8 puntos, que le llamo de las patas del pulpo del tema de Alcácer. El hecho de que las televisiones privadas estuvieran naciendo en ese momento, que estuvieran compitiendo unas con otras, ¿no? Y que las televisiones, ya te digo, sabíamos que no les importaba la verdad una mierda, claro, sinceramente. Ni contrastar las informaciones ni nada. Lo que les interesaba es publicar algo compitiendo en audiencia con las otras televisiones. Estaba entonces la Antena 3, estaba recién nacida, estaba Telecinco, estaba Televisión Española y estaban no sé si alguna autonómica había entonces. Canal Sur, Telemadrid, me imagino que estarían ya por allí, ¿no? No lo recuerdo yo, sinceramente. No recuerdo que yo en el año 91 no lo sé. Es que no recuerdo ahora mismo, ¿eh? Yo sé que nacieron por aquellos años, pero no sé si fue en ese momento del tema de Alcácer o fue posterior. Sí. Si estaban ya las autonómicas cuando el juicio. Canal No seguro que sí. Canal No seguro que sí, porque con el juicio era una pasarela constante de Juan Ignacio, Fernando, los Anglés. Claro, pero piensa que es que el crimen fue en el año 92 y que el tema de Canal No fue en el 97 cuando el juicio. Sí, correcto, sí. Han pasado ya 4 años que en ese proceso, no sé si nacieron las autonómicas o habían nacido un poquito antes o vale. O sea, pasaron 7 años. Sí. Perdón, 4 años. Desde el crimen hasta que se produce el juicio, ¿no? Es decir, que son unos años en los que cambió mucho la vida. Nos cambió mucho la vida. Y si hubieran nacido las televisiones, que nacieron ya en los años 90, cuando desaparecen las niñas, esas televisiones de las que hemos hablado, nacionales, ahí estaban empezando a competir todas ellas, ¿no? Y bueno, por volver al tema de Gloria, el tema de Gloria lo levantamos nosotros en Interview. Ya he explicado por qué, porque Evelyn Mesquida avisó al director de que era amigo suyo los padres de Gloria y nos envió a nosotros, a sus redactores, a investigar ese tema, ¿no? Sí, nosotros levantamos ese tema también. No es una cuestión de que yo me intente arrogar aquí que nosotros solo hacíamos temas, los primeros que sacamos los temas. Pero sí es verdad que fuimos los primeros que entramos en casa de los Anglés al día siguiente de la fuga de Anglés, y es cierto que fuimos los primeros que hicimos el tema de Gloria Martínez, los primeros. Pero no tuvo la trascendencia que tuvo el tema de las niñas de Alcácer, no lo tuvo. El tema de las niñas de Alcácer ha sido el que más trascendencia ha tenido de sobra, por la aparición de las televisiones privadas, ¿no? Fundamentalmente. Y luego por la aparición de ciertos personajes que son funestos para la información, como fue Juan Ignacio Blanco. Ya sé que me van a crucificar tus seguidores más frikis del canal. Sí, se van a enfadar contigo. Sí, se van a enfadar contigo. Pero claro. yo, o sea, fue solamente eso, porque desde que nacieron las privadas ha habido muchísimo más crímenes que han acaparado muchísimo tiempo de parrilla y tal, pero creo que con Alcácer no ha llegado, ese nivel de obsesión de la gente con Alcácer no lo tiene el caso Asunta, que también ocupó mucho tiempo en la parrilla, o el de Diana Kerr. Claro. Entonces no sé qué tiene Alcácer que lleva a la gente a obsesionar. Pero esto es que hay una diferencia fundamental, y es que esos crímenes que has citado, de Diana Kerr y demás, o Asunta, fueron temas ya muy posteriores al tema de Alcácer. ¿Qué significa? Que la sociedad ya estaba cansada de aquella explotación que se hizo inicialmente, porque, por ejemplo, a Televisión Española y a Antena 3 o a Telecinco se les criticó muchísimo en ese momento, por haber montado la tutú, que nosotros la llamábamos, que era, ¿cómo se llamaba? Tenía el programa de tú a tú. Fue en Antena 3. Nieves Herrero, ¿no? La criticaron una barbaridad ya en ese momento, O sea,
Y luego tuvimos la experiencia de, hasta que sucedieron los crímenes que me has citado, de 4, 5, 6 años, 7 años posterior, ¿no? Sí, Es decir, claro, que por esto el crimen de Alcácer fue el que más atención mediática ha tenido por el nacimiento de las privadas en ese momento y por la aparición después de estos personajes funestos para la información, ¿no? Que en ese momento nos dieron risa, en serio. O sea, nosotros, bueno, y he contado que a Juan Ignacio Blanco lo conocíamos muy bien, había trabajado en el caso, ¿no? Y conocíamos a Juan Ignacio muy bien. Entonces, no le respetábamos, ninguno de los redactores, no nosotros, sino nadie le respetaba a Juan Ignacio Blanco. Cuando vimos que Juan Ignacio Blanco aparecía junto a Fernando García, nos llevamos las manos a la cabeza, pero nos mandábamos de risa. ¿Dónde va a ir este? Ese fue nuestro pecado, no haberlo parado en ese momento públicamente, ¿no? Pues teníamos los medios de... Trabajamos en la revista Interview y tal, teníamos los medios para poder haber hecho un reportaje así, en ese momento, y haberlo parado. No lo hicimos porque los profesionales del periodismo no le dábamos importancia a ese tratamiento que se estaba dando del tema de Alcácer. Ahí pecamos todos, la verdad. Y luego, efectivamente, esos otros crímenes se han producido muchos años después, cuando ya la sociedad está cansada de este tipo de utilización de las televisiones por los temas de sucesos, ¿no? Sí, o sea que eso es un punto un poco virginal, ¿no? Que las privadas perdieron la virginidad con el tema de sucesos, con el tema de Alcácer, y fue el que más efecto tuvo sobre la sociedad, que aún a día de hoy persiste. Claro, exactamente. Eso es el motivo por el que Alcácer fue más importante. Tuvo menos trascendencia, no más importante, pero tuvo más trascendencia que el resto de crímenes que me has citado. Vale. Es normal, porque la sociedad ha ido cambiando también, ¿no? Conforme han ido avanzando los años, ¿no? Y de hecho ahora quien más sucesos da son las televisiones, ¿no? Normalmente, porque ellos piensan que pueden seguir vendiendo, pero las dan de una manera que es sin contrastar, con prisas porque no se los suba a las barbas el canal de al lado, con gente con productoras que cubren los casos, que están subcontratadas por otras productoras que han contratado las televisiones y que gente que no son expertas en hacer eso, que tienen que hacer las informaciones en media hora, ¿vale? O en una hora para llegar de nuevo al estudio a montar todo lo que tengan allí, ¿no? Con 3 testimonios de vecinos y se acabó. O de un testimonio de vecinos. Eso no es hacer sucesos. Hacer sucesos es lo que hacíamos nosotros, que éramos una docena, 7, 8 en aquellos años, ¿no? Y lo hacíamos bien y tenía mucho tirón entonces en aquel momento. Pero la sociedad cambia y ha cambiado todo. Ha cambiado todo. La revolución digital lo ha reorganizado todo. Todo, absolutamente. Sí. Acerca de lo de Juan Ignacio Blanco, simplemente aquí tuvimos a Joaquín Abad, que era el director del caso, y él nos dijo que es el mejor periodista con el que ha trabajado nunca. Sí, pero ya te he explicado lo que nos sucedió con Joaquín Abad, ¿no? Que nosotros, Joaquín Abad nos llamó a una reunión a mí y a José Montoro a Almería a plantearme a mí que o me iba a vivir a Almería allí, es decir, me vendió a Almería como un sitio estupendo, pero claro, yo entonces no era un jubilado, y que no me apetecía vivir allí. Yo quería vivir en Madrid, que es el centro de donde uno se puede mover a todos los sitios. Y me dijo literalmente que o me iba a vivir a Almería o me iba a la puta calle. Y yo le dije inmediatamente, con Montoro allí delante, me dijo, yo me voy a la puta calle. Y Montoro le dijo, yo también me voy detrás de Pedro Avilés a la puta calle. Así fue lo que pasó con Abad, ¿no? Entonces, a la semana de eso ya estábamos trabajando en Interview, porque éramos muy conocidos en aquella época. Ya te digo que éramos 7, 8 los que hacíamos sucesos, y cuando llegamos a Interview se acababa de ir Margarita Landi, se acababa de jubilar. ¿Te suena Margarita Landi? No. Margarita Landi fue la periodista de sucesos más conocida de toda España. Ella trabajó en el caso antes y del caso pasó a Interview también. O sea, Margarita Landi es la que decía, y nosotros después esto lo confirmamos, que el muerto no siempre es el bueno. Era una tía experta, de las que hacía muerto por semana. La llamaban, si tú tecleas Margarita Landi en Google, te va a salir ella. Era una señora mayor,
que tenía una pipa siempre en la boca, era muy peculiar, ¿no? Y daba muy bien delante de cámara, ¿no? Contando todas sus aventuras. Y entonces sabíamos que Margarita Landi se acababa de jubilar, porque ella ya muy mayor, y nos plantamos en el caso y nos dieron trabajo inmediatamente, ¿no? A los pocos meses, un contacto policial nos dijo que había en Almería ciertos tejemanejes con Joaquín Abad y demás, ¿no? Como yo ya conocía aquello, conocía el tema de, efectivamente, de las mafias de, ¿cómo se llamaba este? Juan Asensio. Juan Asensio, ¿no? Que era una mala persona. Juan Asensio estuvo acusado de matar a su mujer. Sí, de matar a su mujer y puso una orden de muerte, puso una orden para matar a Joaquín Abad también. También, es cierto. Y también atentó contra se quitaba de en medio a cualquier persona que le molestara y Almería era suyo. Exactamente, eso es cierto también, ¿vale? Pero a nosotros nos llegó una información sobre Joaquín Abad de un contacto de la policía en el que hablaba de ciertos tejemanejes que se estaban cometiendo ahí. Y nosotros cometimos un error, entonces, que fue una venganza personal que hicimos contra Joaquín Abad, y es hacer el reportaje, cuando nos teníamos que haber negado. Lo correcto hubiera sido decir, no, mira, no queremos meter en este jardín, porque como dice un dicho en el periodismo, perro no muerde carne de perro. Y nosotros mordimos carne de perro ahí. Y esto que dice Joaquín Abad de que Juan Ignacio era el mejor periodista que tuvo, lo dice por eso. Lo dice por eso, porque de mí también había dicho antes, previamente, que quería Pedros Avileses en la redacción del caso. Eso es cierto, eso lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo Dios, ¿no? Y de Juan Ignacio Blanco nunca dijo nada. Lo único que hizo fue que Juan Ignacio Blanco sí aceptó ir a vivir a Almería, porque Juan Ignacio Blanco era un pelota y le encantaba hacer eso, ¿no? Entonces le gustaba estar. Juan Ignacio Blanco tampoco hizo un muerto jamás. Jamás hizo un muerto. Juan Ignacio Blanco lo que hacía era inventar historias y tal, y no sé cuántos. Tal. Entonces, claro, eso que dice Joaquín Abad, que Juan Ignacio Blanco era el mejor periodista que ha tenido, es falso. Absolutamente. Es mentira, porque no lo era. O si no, denota que Joaquín Abad no tiene ni idea de lo que es el periodismo, ¿no? Y no lo creo. No lo creo porque yo me sé el devenir de Joaquín Abad. Y por eso es por lo que Joaquín Abad dijo aquello, ¿no? En venganza por el reportaje que le dedicamos nosotros en Interview, que está publicado, que está en las hemerotecas, ¿no? Se puede leer. ¿Te arrepientes de haber hecho ese reportaje? No me arrepiento exactamente, porque si tú me la das, yo te la doy, ¿vale? Te la devuelvo, y fue aquello así. Pero la verdad es que teníamos que haber dicho a nuestro contacto, no nos metemos en este jardín, porque un periodista no se debe meter en temas personales nunca. Entonces, no es que me arrepienta, lo hecho está. Pero, claro, consecuencia de eso es que después Joaquín Abad haya dicho estas cosas de Juan Ignacio Blanco y de mí. Pero verás que tampoco también dice que yo era un buen periodista, ¿no? Hombre, aquí hablo bien de ti. Porque no le queda más remedio que decirlo, ¿no? No le queda más remedio. Pero en fin, vamos a dejar este tema ya, ¿no? Porque no lleva. Perdona, pero quería zanjarlo con ese comentario. Sí. El Choni Salseo me puede, Pedro, lo siento. Ya, es que no, a mí no me va nada. Sí, ya lo sé. Ya me lo has dejado claro varias veces que tú no eres periodista del corazón. No. Lo cual es más que comprensible. Es decir, un sicario es un profesional que no tiene nada personal contra la persona que va a matar. Esos son los únicos que matan profesionalmente y conscientemente. Pero el resto de personas que matan a alguien por tema de celos o lo que sea y tal, están mal del coco. Es decir, porque, claro, yo he tenido muchas parejas en mi vida. Y algunas de ellas me han dejado a mí, pero a mí no se me habría ocurrido, jamás he pensado que podía matarlas por haberme dejado, ¿me entiendes? Jamás, o sea, que no ha entrado en mis presupuestos mentales. Ahora, si hubiera tenido un trauma infantil que ni yo mismo conozco que tuve en ese momento y que sale después, al cabo de los años, por cosas que me pasan en la vida, pues eso, ¿quién puede responder de eso?
Yo creo que nadie que esté en su sano juicio mata. Yo creo que Antonio Anglés no estaba en su sano juicio. Tuvo una vida muy complicada en su familia, una familia muy off de la sociedad, ¿no? Literalmente, con una madre que tenía poca cultura, muy trabajadora, muy buena gente, un padre que fue un alcohólico que pegaba a la madre en ese momento. O sea, esos son vidas disfuncionales en la infancia de un niño que pueden marcarle de una manera terrible para convertirlo después en monstruos, porque Antonio Anglés era un monstruo, un auténtico monstruo, una mala persona. Ricard, otro tanto, ¿no? Había tenido una vida terrible, ¿no? En su infancia. Y Ricard además estaba al servicio de Antonio Anglés. O sea, quien mandaba allí era Antonio, eh, no era, Ricard era un mandado, ¿no? Un mandado, nada más, de Antonio. Y le temía, o sea, Ricard temía a Antonio, ya lo expliqué también en el caso. El día que lo detuvieron, dijo, no me metáis en la misma celda que Antonio porque me mata. Dijo, eso es verdad, nos lo contó a la Guardia Civil, nos lo contó a nosotros. Sí, 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 sí. En aquellos momentos, ¿no? Era lo que más miedo tenía él en ese momento. Claro, y estas declaraciones que ha hecho a este Manu y tal, Anglés, yo no le doy ninguna fiabilidad, ¿no? A ninguno de los dos, claro. Y además veo que está manejado Antonio, o sea, perdón, Ricard está manejado por este Manu, ¿no? El otro le induce lo que tiene que decir, de algún modo. Yo lo sé porque soy periodista, hostia. Entonces me doy cuenta que la entrevista que está haciendo es en su favor, no es en favor o en contra de nadie. Tú cuando entrevistas a alguien no puedes estar a favor o en contra en absoluto de nadie, ¿no? Este se ve que está utilizando al pobre imbécil de Ricard para soltar las tesis que ha estado soltando durante meses en su demencial canal de YouTube, ¿no? Porque las cosas que ha soltado son demenciales realmente. Cuando el tema es tan sencillo, Bueno, vamos a borrar el tema de Alcácer. Sí, sí, sí. Yo, sobre todo, también el hecho que cuando una persona se atreve a hacer tantísimo daño a un niño, ya es un grado de esquizofrenia, pero que rebasa absolutamente todos los límites y lo de sorber los sesos, ¿no? Es